12:31 estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, ya en los últimos 3 programas que quedan del año y bueno, teníamos ganas ya desde la semana pasada y unos meses también anterior a este diciembre que está transcurriendo, de hablar con Miriam Bregman, que ya la tenemos a ella en línea, diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Cómo estás? Buen día, Miriam. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, por acá con calor. ¿Cómo está allá? Bueno, la ciudad de ustedes es muy calurosa, pero acá en Buenos Aires también. La verdad es que a veces cuando discutimos el cambio climático parecen cosas lejanas, pero no lo son, ¿no? Tener temperaturas tan extremas en diciembre, la verdad que se complica. Hoy no es un día particularmente muy cálido, pero hemos tenido días que superan a cualquier diciembre. Sí, bueno, también estuvimos viendo que en redes sociales calentás un poco el Mundial, ¿no? Le dedicaste el triunfo a Máxima contra Países Bajos y bueno, le vas a dedicar el triunfo, si ganamos, ¿no? A Macron. No voy a opinar, no voy a opinar del partido de mañana. Nosotros tenemos a un querido compañero en Francia, que es nuestro referente, que es de familia marroquí, así que recién estábamos Bien. todos sufriendo con él. Por ahora estamos en esa etapa. Bueno, bien. Bueno, vamos con eso entonces. Miriam, semana movida para el PTS en la Cámara de Diputados. Presentaron el plan Intercosechas para combatir el trabajo rural temporario. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Mira, el trabajo rural temporario, lo que comúnmente se llama trabajo golondrina, es uno de los trabajos de los sectores más explotados en nuestro país, ¿no? Donde no rigen ni las mínimas normas laborales, donde trabajan jornadas que van de 12 a 16 horas, sin derecho, cargando peso. En algunos casos se encubre bajo la figura de trabajo familiar el trabajo infantil, algo bastante extendido además. Entonces venimos elaborando desde hace mucho tiempo con Alejandro Vilca, con Nicolás del Caño, este proyecto de ley que recoge la experiencia de tantos trabajadores con los que nos hemos reunido en el último tiempo y que nos fueron indicando por dónde debería ir el camino de una legislación que contemple mínimos derechos. Empezando por tener comisiones de seguridad e higiene que puedan controlar, por ejemplo, cuánto peso carga una persona, ¿no? Porque hoy vos ves grandes empresas que exportan, que venden en dólares afuera, pero acá pagan salarios muy bajos y tracciona sangre a sus propios trabajadores, lo cual, te digo, en la audiencia que realizamos esta semana, los testimonios que se contaban te llevaban a las lágrimas, porque había mujeres que contaban cómo trabajan de sol a sol, cómo tienen que llevar a sus hijos para poder completar una paga y que no supera los 28.000 pesos por mes. Estás hablando de ese tipo de salarios para toda una familia. Sí, vos sabés que mientras preparábamos la nota, mirábamos que la presentación ustedes la hicieron junto con trabajadores de las provincias de Mendoza, Sí. Salta, Tucumán y Jujuy. ¿Por qué se inclinaron por estas 4 provincias para hacer la presentación? Bueno, es una buena pregunta porque centralmente con ellos venimos trabajando este proyecto de ley, trabajadores autoconvocados que han salido a pelear, que han sido reprimidos en Tucumán, algunos sectores de Huatre que se vienen organizando democráticamente, que han participado en la elaboración del proyecto, pero no solamente abarca la realidad de estas provincias, ¿no? También había trabajadores de Mendoza, donde la realidad que cuentan de las viñas es muy parecida. Estamos impulsando también un proyecto de ley específico para los trabajadores de las viñas, muy similar a este, y del relato de los trabajadores y trabajadoras y todo lo que nos llegó en los días posteriores. Bueno, obviamente nos decían, tienen que venir con este proyecto a Río Negro, todo lo que es el valle de Río Negro tiene características muy parecidas también, entonces es algo que se repite en distintos lugares del país y de hecho yo en mi intervención en la audiencia en diputados le dediqué
esta audiencia y esta pelea Daniel Solano, ese trabajador rural salteño que fue tratando de buscar un laburo en la ciudad en la provincia de Río Negro, que fue desaparecido, su papá lo buscó muchísimo, y al CEO de la empresa, que se ubica como responsable de esta desaparición, la Expo Fruit, Macri lo premió con una embajada en Estados Unidos. Entonces, mientras algunos eligen premiar a estos empresarios, nosotros queremos homenajear a los trabajadores que tratan de organizarse contra esta situación terrible que se vive en el campo. Sí. Bien. También dentro de los proyectos que ustedes estuvieron tratando, hiciste hincapié en los planes de ahorros de autos, Sí. por cláusulas que considerás abusivas. ¿Cómo se encuadra el proyecto? ¿De qué trata? Mira, lo que empezamos a discutir en la Comisión de Defensa del Consumidor es la realidad de estos planes de autoahorro. Cualquiera que nos esté escuchando rápidamente puede identificar, las distintas automotrices tienen estos planes, pero verdaderamente se constituyen como una estafa piramidal, no tienen otro secreto. Te podría contar algunos de los ejemplos: 100.000 personas con problemas con estos planes solamente en la provincia de Córdoba, solamente en una provincia de nuestro país. Si considerábamos un periodo donde la inflación fue del 200 y pico %, pues los planes aumentaron un 600 y pico en ese mismo periodo. Es decir, por donde lo mires es una estafa. Y bueno, la última audiencia que estamos realizando para poder aprobar un proyecto de ley que regule todo esto, vinieron funcionarios de Defensa del Consumidor y de la IGJ y nos decían que no pueden hacer nada. Entonces terminó, la verdad, bastante tensa la audiencia, porque que vengan funcionarios del Estado y te digan que a las grandes automotrices lo único que le pueden aplicar es una multa de 11.000 pesos, cuando tienen miles de estafados en todo el país, cuando no cumplen los plazos de entrega, cuando aumentan las cuotas al triple, como te decía recién, de la inflación, etcétera, etcétera, y que el Estado diga, pero no podemos hacer nada porque hasta que ustedes no hagan una ley no hacemos nada, nos parecía un poco vergonzoso, porque cuando hay hechos tan patentes, tan palmarios, de que están incumpliendo los contratos, de que el contrato mismo viola las normas más elementales de la ley, bueno, tendrían que intervenir. Así que estamos como en dos planos, ¿viste? Uno, que se hace para adelante, pero otra, como el gobierno no deja de mirar para otro lado ante una situación que se agrava día a día. Miriam, comparto el programa con Nacho Ruspuro y con Maxi Palau. Nacho va a ser quien te haga la próxima pregunta y seguramente después Maxi también. Buen día, Miriam, un gusto. Buenos días. Yo quería consultarte, porque desde el PTS hicieron campaña ya hace varios años por la reducción de la jornada laboral a una jornada de 4 horas. Y ahora, 6 horas. Perdón, tenés razón, de 6 horas. Y ahora en muchos países también se están haciendo pruebas de jornadas, no tanto por las horas, sino por los días, ¿no? De semanas laborales de 4 días laborales justamente y 3 de descanso. ¿Ustedes piensan de alguna forma incorporar esto a su proyecto original? ¿Piensan hacer alguna modificación de lo que ya tenían? ¿Cómo lo están pensando? Mira, nosotros lo discutimos y también fue uno de los temas que tratamos en estas audiencias. Imagínate, con trabajadores que tienen jornadas de 12, 16 horas, cuando vos le abrís este tema, discusión sobre que con los avances de la ciencia, la técnica que hay hoy, todos podríamos trabajar 6 horas y con un salario que alcance. Ellos lo comprenden inmediatamente, porque los trabajadores de la fruta, por ejemplo, del limón o de la uva, te decían, bueno, mirá, con lo que venden un bin nos pagan el salario a todos, y el resto es todo ganancia de la empresa, y lo exportan en dólares y a mí me pagan en pesos, y encima no me pagan a tiempo, y no me contemplan aguinaldo, no tengo ningún derecho. Entonces creo que lo de la jornada laboral se va instalando cada vez más en nuestro país, porque nuestro país se ha polarizado en dos extremos: un extremo que no tiene trabajo, tiene changas, trabajo muy precario y esporádico, y en el otro extremo trabajadores que laburan 12, 16 horas, y no te hablo solamente de estos sectores tan explotados, los de las automotrices, por ejemplo. Entonces creo que vamos a una gran discusión que tiene un segundo elemento, y eso puede diferenciarnos de experiencias en otros países, donde es con reducción de
de salario. Nosotros creemos que tiene que ser sin reducción laboral y repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados o entre ocupados y trabajadores ultra precarizados, que el objetivo nuestro no es solo reducir la jornada laboral, sino que la clase trabajadora tenga una pelea para unirse con los movimientos sociales, con los trabajadores desocupados y por el reparto de las horas de trabajo. Creemos que como te decía, con todo lo que se ha avanzado hoy, es increíble que la jornada laboral siga siendo la de principio del siglo pasado. Sí. Te quería consultar, nosotros estamos en una ciudad, Bahía Blanca, donde creo que tenemos el récord del intendente mejor pago de toda Sudamérica. Ah, bueno, qué buen récord. Y quería consultarte sobre cuánto gana un diputado nacional. Si no me equivoco, creo que hace poco habían aumentado, no sé si se le llama dieta o salario. ¿Y cuánto cobra un o una diputada del Frente de Izquierda? Porque ustedes tienen ahí un mecanismo, no sé si querés explicarnos cómo es, cuánto, o sea, primero lo que cobra un diputado cualquiera, si nos podés decir, un diputado nacional, y después, ¿qué es lo que hacen ustedes? Si nos podés explicar ese sistema y también si hicieron algún proyecto como para que eso sea contemplado por la totalidad del Congreso. Mira, nosotros hicimos un proyecto hace mucho tiempo y lo venimos peleando. Mi compañero Nicolás del Caño le ha dedicado muchísimo tiempo a eso para que todo funcionario político cobre como un docente, que nos parece que es una medida. No te estoy hablando que cobren como estos trabajadores del campo, ¿no? Te estoy hablando como un docente y bueno, la verdad que es imposible que estos temas se traten en la Cámara de Diputados ni que hablar en senadores, ¿no? Y hace poco sí hubo un ajuste de dietas, te digo sinceramente, si querés lo pido el recibo de sueldo y te los envío, no sé ahora en cuánto estará, pero debe estar en 400.000 pesos, supongo, la dieta de un diputado, senadores creo que es más, pero claro, cuesta que esto se baje a la tierra, y más cuando aparecen personajes como Milei que dice yo dono mi sueldo. Él dona su sueldo porque vive de lo que le pagan las empresas, entonces así cualquiera. Nosotros lo que hacemos es algo muy diferente, cobramos como un docente y por otra parte el resto de la dieta la aportamos a diferentes luchas en curso, que vos sabés que cuando los trabajadores y trabajadoras salen a pelear, siempre se necesitan fondos para esa pelea, para difusión, para moverse, para mantener y parar la olla durante el tiempo que estás peleando. Bueno, entonces nosotros creemos que nuestras dietas, el mejor destino que pueden tener es ese. Bien. Pero también, por eso te digo, está la demagogia de personajes que viven de sus relaciones con los grandes empresarios del país que te dicen, yo lo sorteo. Bueno, sí, yo lo sorteo porque no vivís de eso. Claro. ¿Qué tal, Miriam? Maximiliano Palau te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Es interesante esto que planteás o plantea la izquierda en cuanto a la jornada laboral, ya sea de reducción de horas o de reducción de días, porque en el fondo también tiene algo que es solidario, ¿no? Esto de repartir un poco más el trabajo y quizás se pueda construir también una sociedad más solidaria desde ahí, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer cuando vos hablas de derechos de los trabajadores, como estos del campo, u otros derechos que se están intentando desde la izquierda, a veces de otros sectores? ¿Qué se puede hacer cuando se va por un derecho y una vez que se logra una ley que asegura un derecho para un trabajador o para un vulnerado socialmente, después enseguida sale la justicia a bajar esa ley o presentar un recurso de amparo o algo similar, como para volver a proteger a la empresa y volver a dejar marginado a un trabajador? Porque a medida que el Congreso hace leyes en pos de asegurar derechos de trabajadores o de vulnerados, ahí nomás inmediatamente sale la justicia para volver a garantizar esta impunidad de las empresas. ¿Cómo se puede actuar con un poder como el judicial que avasalla permanentemente al poder legislativo? Mira, primero tomo algo que vos dijiste porque me resulta muy acertado, muy interesante. Precisamente cuando nosotros planteamos el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral a 6 horas con un salario que alcance, estamos pensando en otro tipo de sociedad. Exactamente.
donde no esté organizada la sociedad en función de las ganancias de unos pocos, que no le importa si una persona no tiene trabajo o si otra trabaja 16 horas, sino pensada en función de las necesidades sociales. Así que ahí diste en algo muy acertado. Mira, la justicia es cabeza del avance contra los derechos de los trabajadores, por eso en estos días donde se discute tanto el Poder Judicial y demás, y algunos compañeros, compañeras nos dicen, pero ¿todo eso qué tiene que ver conmigo? Yo trato de explicar pacientemente que tiene mucho que ver. Si hoy en la Argentina el monotributo, por ejemplo, típico fraude laboral, ¿no? Que un trabajador o una trabajadora figure registrado como monotributista y no como un empleado de la empresa. Bueno, la justicia avaló eso, la Corte Suprema avaló eso. Entonces, a veces yo entiendo, y además hay mucho enojo con una dirigencia política cada vez más alejada de los intereses sociales, como decíamos recién, que cobran sueldos de 400, 500, 1.000 pesos, un juez arriba de 1 millón, 2 millones, no tienen nada que ver con la vida de cualquier trabajador, trabajadora, pero del otro lado hay que pensar que ese Poder Judicial, con todas esas potestades, con todos esos privilegios, su rol fundamental es el control social, es mantener a raya a los trabajadores, a los sectores populares, para que no reclamen por sus derechos. Entonces, tenemos una discusión interesante en este periodo, porque también una de nuestras peleas es por terminar con esa casta judicial, ¿no? Ya que hablamos tanto de las castas últimamente, hay una casta gigantesca, llena de privilegios como ninguna, que es la casta judicial, y día a día deciden sobre la violencia de género, deciden sobre las indemnizaciones de los trabajadores, sobre el régimen laboral, y evidentemente sí, cuando luchamos por un derecho, una de las vallas que tenemos que luchar para que se haga efectivo es también contra esa corporación judicial. Precisamente todo lo contrario para lo cual nació la justicia, ¿no? Para asegurar los derechos de los vulnerados. Sí, lo que pasa es que estamos en un sistema, en una democracia que tiene un signo, es una democracia capitalista. Vos cuando analizás el origen de nuestra Constitución, el Poder Judicial está pensado específicamente como un poder contramayoritario, y vos fijate, buscá rápidamente, vas a encontrar que eso se reivindica, es contramayoritario. ¿Qué quiere decir contramayoritario? Que su función central es impedir que se puedan colar los intereses populares, eso que vos podés conseguir mediante la lucha, mediante la movilización, y puede llegar a convertirse a ley en el Congreso, por ejemplo. Bueno, la justicia viene a corregir esos excesos y que de ningún modo puedan colarse esos intereses. De ahí viene eso de que no ve, no escucha. No es que no ve, no escucha a los poderosos, es para no ver, no escuchar al pueblo. Entonces, tiene un origen cómo está organizado, estructurado en cómo se eligen los jueces mediante roscas infames entre pequeñas corporaciones, mediante los partidos mayoritarios, que yo te doy este juez, vos me das tal cosa, y así se construyó este Poder Judicial. Este Poder Judicial no salió de un repollo, salió de esas roscas que en el año 94 además se institucionalizaron con la creación del Consejo de la Magistratura. Miriam, en el perfil de tu Instagram nombrás que sos abogada en defensa de las libertades democráticas y de los trabajadores. Quería preguntarte tu opinión sobre el fallo justamente de la justicia, ya que estamos hablando de esto, en el que se condena a la vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, yo lo he dicho claramente. Evidentemente el Poder Judicial se está reservando para sí la facultad de decidir quién puede ser candidato y quién no. Esto no quiere decir que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no hubo corrupción. Sí, hubo corrupción, ella misma lo dijo, cuando yo llegué la obra pública ya estaba cartelizada. No dijo no hubo cartelización de la obra pública, dijo esto ya estaba loteado, ya estaba organizado, las empresas, y se dedicó a demostrar que no solo funcionarios de su gobierno estaban involucrados, sino que tenían relación con sectores del macrismo. Es decir, que hubo corrupción, nadie lo niega. Ahora, de esos hechos se hizo un recorte de realidad para involucrar específicamente a la vicepresidenta de la Nación y, por ejemplo, dejar afuera a los jefes de gabinete, alguien que nadie puede explicar cómo se hizo eso, y
aparece esta figura de la inhabilitación perpetua, que como te digo, es una figura que permite que sea el Poder Judicial el que decida quién es candidato y quién no, y que a nosotros nos parece proscriptivo y así lo hemos denunciado y rechazado. Te corro un poco de lo que es el plano judicial y te escuchaba el otro día en una nota en la que le comentabas a quien te estaba haciendo justamente la nota que considerás verdaderos planeros a los empresarios en Argentina, ¿no? Aquello que se llama despectivamente, ¿no? Planero. Sí. ¿Por qué lo considerás así? Es una palabra muy fea y muy despectiva, efectivamente, pero viste que acá se le dice planero rápidamente a aquellos que cobran una ayuda social mínima de subsistencia. Bueno, si vos te pones a analizar a dónde se van 5 puntos del PBI, cosa que de ninguna manera la ayuda social se lleva 5 puntos del PBI, se va a beneficio a las grandes empresas. A beneficio a las grandes empresas. La mitad de las ganancias que tienen las 500 principales empresas de este país se compone de beneficios que reciben del Estado. Es decir, la mitad de la explotación directa de sus trabajadores. Y el 49,2% de sus ganancias de las grandes empresas, pensá las que ganan mucho, viene de beneficios que le da el Estado. Desde rebaja de aportes patronales, desde beneficios impositivos, desde baja las retenciones, tienen toda una serie de planes que los beneficia y que compone la mitad de sus ganancias. De eso no lo habla nadie, no lo habrás escuchado en otro lado y nadie dice nada. Bueno, a nosotros nos parece que hay que llamar la atención sobre eso. Cada vez más, en un país hundido en la miseria, donde los pibes comen una vez por día, ¿cómo no vamos a estar discutiendo eso? Absolutamente. Miriam, te consulto por tal vez la única o una de las pocas votaciones del Frente de Izquierda que no terminé de entender bien, que fue la negativa a la implementación de la boleta única. Sí. Cuestión que entiendo anteriormente, ustedes incluso hasta se habían pronunciado a favor. ¿Por qué fue ese cambio o cuál piensan que es el sistema más transparente para que se realicen elecciones democráticas y que esté garantizado la legitimidad de los votos de la gente? Mira, lo que pasa no es un problema de boleta única. El problema es que cuando tiene mayoría el peronismo, recorta algunas cosas y dice te lo mando como ahora querían hacer con las PASO. Vamos a eliminar las PASO. Cuando tiene mayoría Cambiemos, recorta un pedacito de la ley electoral y dice voy a eliminar la boleta papel y voy a poner boleta única. No se puede discutir un sistema electoral así. Esa fue nuestra oposición, a que no se puede discutir un sistema electoral con esas características, donde cada cual recorta el pedacito que no le gusta y según la mayoría circunstancial que tiene, se mete a discutir eso. Nosotros decidimos que no vamos a discutir ninguna reforma de esa manera. Y nos parece lo más coherente y lo puedo explicar, porque en alguna red buscaban, ¿viste? Bregman dijo una vez, yo puedo haber dicho que la boleta única, claro, vos vas al cuarto oscuro, la tenés. Sí. Pero después vimos en Santa Fe cómo solamente cambiando eso fuiste a una sábana donde te tenían que dar una lupa para encontrar el candidato y decirme si es más democrático. Yo no soy necia. Entonces tenés que discutir un montón de discusiones. Por ejemplo, cómo si pones boleta única vas a dar a conocer los candidatos, porque ya no te enteras más quiénes son los candidatos. O sea, es peor que la lista sábana, viste que siempre cuestionamos que la lista sábana te ponen de candidato 10 a un impresentable. Bueno, con la boleta única tal cual la había presentado Juntos por el Cambio, vos no te enterabas más quién eran los candidatos. El primero, el segundo y olvídate. Y abajo, el que venía, te lo ponían en una sábana pegada en la pared el día de la elección. O sea, vos tenías que esperar hasta el día de la elección para enterarte quiénes son los candidatos. Bueno, eso no es boleta única, eso es una trampa. Entonces, nosotros decidimos, y estoy muy convencida que hicimos lo correcto, que no vamos a discutir cosas de esa manera, donde en vez de darle más información al votante le estés dando menos, donde no se revierta algo que hizo Mauricio Macri y este gobierno, por supuesto, no tocó porque no se enfrenta a las corporaciones mediáticas, que es achicar el tiempo que los partidos políticos teníamos garantizados en los medios de comunicación. Y eso no es en contra mío, o sí, pero fundamentalmente es en contra del que quiere elegir a quién votar. Que a vos te achiquen el tiempo de cómo conocer las propuestas, quiénes son los candidatos, qué pensamos de distintos temas. Bueno, hicieron un gran lobby los medios más importantes de comunicación del país. Mauricio Macri
cambió eso y redujo el tiempo y este gobierno no se animó a tocarlo. Entonces, o discutimos de verdad o no nos vamos a prestar a las maniobras según las mayorías circunstanciales que tenga cada uno. No nos parece democrático para nada. Bien. Última pregunta por mi parte. Igual si querés resumidamente, por ahí comentanos cuál sería el sistema que ustedes piensan que sería el mejor, si electrónico, mixto o cuál. Pero No solamente depende de eso, depende, por ejemplo, de la posibilidad que tengas, depende de que terminemos categóricamente con la financiación privada. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo un laboratorio te va a financiar una campaña? Los laboratorios le financiaron la campaña al frente de todo. ¿Vos te parece que a la hora de contratar vacunas o de discutir vacunas tenés las manos libres cuando tu campaña te la bancó un laboratorio? Claramente Bueno, no. nosotros creemos que no es así. Mi última pregunta, Miriam, y sigo sin salir de lo electoral. La próxima fórmula presidencial que va a presentar el FIT, ¿te va a tener a vos y a Vilca? Veremos. Nosotros como PTS, que es el partido que yo integro dentro de los 4 partidos que estamos en el Frente de Izquierda Unidad, proponemos a Miriam Bregman o a Alejandro Vilca como precandidatos. Después se conformará mediante paso o mediante un acuerdo. Hemos utilizado las 2 variantes, cuál es la fórmula definitiva que llega a las próximas elecciones. Bien. La pateaste, bueno. No, es la verdad, porque nosotros proponemos precandidatos, otros partidos han propuesto otros. Bueno, después tendremos que discutir, como hemos hecho siempre, con las 2 variantes que te da la realidad. El Partido Obrero, perdón, el Frente está integrado por ustedes, por el Partido Obrero y por el MST e Izquierda Socialista. Bien. Los 4 partidos más importantes de la izquierda argentina. Miriam, ahora sí, la última de la nota. Vos sabés que, para cerrar, decime la verdad, viene Natalia Martirena, ella es la coordinadora de los organismos artísticos del sur, entre los que se encuentran el Ballet del Sur. Sí. Vos apoyás fuertemente la salida de la Ley Nacional de Danza, ¿verdad? Por supuesto, Bien. por supuesto. ¿Cuáles son los puntos principales a los que apunta esta ley? Mira, te lo digo en un título. Dale. Que me lo dijo una bailarina y me pareció maravilloso. Somos en el escenario el último orejón del tarro. Bueno, tienen que dejar de serlo. Tienen que tener derechos, tienen que tener contemplada todos los términos de la seguridad laboral, social, y tener formas de contratación que contemplen lo específico de la actividad, pero que no las lleve a una precarización absoluta. Así que estamos impulsando, hicimos una audiencia hace poco, y la verdad es que está teniendo una difusión enorme. Después los días posteriores nos escribían, porque hoy realmente es uno de los sectores que no tiene prácticamente ninguna regulación, y como me dijo esta bailarina, siempre quedamos al final, siempre no se sabe cuáles son nuestros derechos, si tenemos viáticos, no tenemos viáticos, cómo nos tienen que pagar, si la obra se cancela, qué pasa con nosotros, con nosotras. Bueno, creo que además es un sector con mucho trabajo femenino, así que nos preocupa particularmente que esta ley pueda tratarse y pueda aprobarse. Bien, bueno, te apunto otra sobre el cierre, la Ley Nacional del Circo, hay que apoyarla también. ¿Sí? No Primero la conozco, pero prometo estudiarla. Bueno, perfecto. Miriam, gracias por atender a Decime la Verdad. El año que viene es electoral, así que seguramente te vamos a tener por acá, por Bahía. Sería un gustazo que pasaras por Decime la Verdad. Comprometido desde ahora, allí estaré. Bueno, un abrazo grande, buen Hasta fin luego. de semana. Miriam, otro día, una vez nos cruzamos acá en Bahía Blanca y quedó pendiente de hablar de Timote. Vamos a hablar de Timote algún día. Sí, hablemos de Timote. Bueno, yo también soy de la provincia de Buenos Aires, así que ese tema... Sí, podemos hablar de Timote, que hay un hecho histórico ahí, ¿no? Bueno, por supuesto, pues ya lo vamos a charlar. Ya lo vamos a charlar. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Hasta chao. luego. Vamos a una tanda o un tema, lo que el señor Cristian Jiménez disponga, y ya seguimos con más Decime la Verdad. ¿Qué tal? Y con hombre rutinario, mirada